Ya se está grabando. Gracias por la información. Bueno, entonces retrocedamos un segundito para que queden todos los temas revisados, ¿no? Grabados debidamente. En la parte de introducción aplicada el análisis de respuesta en frecuencia a sistemas LTI. Habíamos visto que se utilizan señales de entrada tipo seno. En este caso es necesario trabajar con la transformada de Laplace. La salida, función de transferencia por transformada de Laplace de la entrada. Tenemos esto. Y finalmente en estado estable obtenemos una respuesta que sería y seno de omega t más phi. Y es la nueva amplitud de la señal senoidal al multiplicarse por el módulo de la función de transferencia y este ángulo phi, el desfasamiento que se genera debido al ángulo que aporta la función de transferencia. Y aquí está en diagrama de bloque la señal de excitación, la función de transferencia en el dominio del tiempo, J omega, y aquí la señal de salida, ¿no? En función de la frecuencia también, omega t. La gráfica de las señales, cómo se obtiene el módulo de la señal de salida, cómo se obtiene la fase de esa señal de salida, y finalmente aquí la ilustración de la señal de entrada x de t igual a seno de omega t, y las dos salidas puestas como ejemplo con un ángulo de fase positivo y un ángulo de fase negativo. Cómo se grafican esas señales a partir del origen, ¿no? En un caso empieza a la izquierda, en el otro caso la señal senoidal empieza a la derecha del origen. Cómo se obtienen los puntos en donde inicia la señal, simplemente les decía, iguale este omega t más pi sobre 4 a 0. Entonces la función y1 empezaría en omega t igual a menos pi sobre 4. Es la señal que vemos aquí en rojo. En menos pi sobre 4 inicia ese senoide y esta otra inicia en omega t menos pi sobre 4 igual a 0, es decir, en omega t igual a pi sobre 4. Entonces la señal en verde, que corresponde a un retardo de fase, inicia en pi sobre 4. Tenemos estas gráficas. Bien, ahora esto del diagrama de Bode. Cuando se representa la respuesta de un sistema en el dominio de la frecuencia, las gráficas que se obtienen son dibujadas, como vemos aquí, en lo que se conoce como papel semilogarítmico. Este papel semilogarítmico tiene en el eje horizontal justamente la escala logarítmica, mientras que en el eje vertical se tiene una escala lineal. Esta primera gráfica que vemos aquí en azul corresponde al gráfico de la magnitud. Y esta otra corresponde a la graficación de la fase para la señal de salida. ¿Qué tiene de particular este papel? Que en el eje horizontal, al aparecer una escala logarítmica, se tiene la posibilidad de abarcar una gran cantidad de frecuencias en un poco espacio. Por ejemplo, este papel semilogarítmico, bueno, en la escala vertical no hay ningún problema, es una escala común y corriente. En la referencia de 0 usted la puede poner en donde sea más conveniente. Y en este caso vemos números, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. Es decir, escala lineal. En cambio, en la parte horizontal, en donde vamos a dibujar la frecuencia omega en radianes sobre segundo,
trabaja de la siguiente forma. Usted puede identificar aquí que existe un primer bloque que va desde este eje vertical a la izquierda hasta este punto. Aquí finaliza un primer bloque. Luego aparece de aquí hasta acá un segundo bloque, un tercero y un cuarto bloque finalmente. La asignación de las frecuencias en este eje horizontal van de la siguiente forma. Podría empezarse, como está dibujado aquí, en una frecuencia de 1 radián sobre segundo. El primer trazo vertical que encuentre correspondería a 2 radianes sobre segundo. La siguiente vertical correspondería a 3, la siguiente a 4, a 5, a 6, a 7, 8, 9 y 10. Entonces, al terminar el primer bloque, habríamos avanzado un factor de 10. Aquí teníamos 10 a la 0, es decir, 1, y al finalizar este primer bloque tenemos 10. Desde aquí, al final del siguiente bloque, avanzamos también un factor de 10. Quiere decir que si es que aquí tenemos, por ejemplo, 10 a la 1, al finalizar este otro bloque tendríamos 10 al cuadrado. Y al finalizar este otro bloque tendríamos 10 al cubo, luego acá 10 a la cuarta. ¿Sí? Como vemos, en este pequeño espacio podríamos avanzar desde una frecuencia de 1, 1 aquí, 10, 10 al cuadrado, 10 al cubo y 10 a la cuarta. Entonces abarcamos una gran cantidad de frecuencias en poco espacio. Si es que aquí usted le coge un inicio, por ejemplo, una frecuencia 10 al cubo, aquí tendría 10 a la cuarta. ¿Sí? Entonces, a ver si es que han comprendido. Si en este punto tengo 10 al cubo y acá tengo 10 a la cuarta, ¿cuánto tendríamos aquí? Aquí tenemos 1000, acá tendríamos 2000, 3000, 4000, 5000, hasta llegar aquí a 10.000, que es 10 a la cuarta. Así manejamos el eje vertical. Ahora, en esta parte de aquí arriba, donde va a estar dibujada la magnitud, ¿qué valores vamos a poner aquí? En este eje vertical para la magnitud vamos a poner el resultado de este cálculo. 20 logaritmo de el módulo de la función de transferencia. ¿Por qué hacemos esto? Simplemente el diagrama de Bode define los valores en el eje vertical de esta manera. 20 veces el logaritmo de valor absoluto o módulo de la función de transferencia. Y acá la fase estaría representada en grados. El ángulo de la función de transferencia en grados. Note que tanto aquí la magnitud está cambiando como la fase está cambiando acá. ¿Por qué es esto? Porque la función de transferencia va a depender de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, evidentemente, para la mayoría de casos, si tengo una función de transferencia que tiene factores en omega, al cambiar omega, el módulo de esa función estará cambiando y también estará cambiando el ángulo de fase. Bien, bueno, esto ya hemos visto. Tal vez lo que hace falta remarcar es lo siguiente. Si aquí aparece una frecuencia 10 a la menos 2 y aquí tenemos una frecuencia 10 veces más grande, es decir, 10 a la menos 1, aquí 10 a la 0 y acá 10 a la 1. Esto se conoce como una década, es decir, el espacio que va desde 10 a la menos 2
hasta 10 a la menos 1 se denomina una década. Desde 10 a la 1, de 10 a la menos 1 aquí, a 10 a la 0, habremos avanzado también otra década, otro factor de 10 en frecuencia. Y si aquí tengo 10 a la 0 y acá aparece 10 a la 1, aquí tengo otra década también. ¿Para qué me sirve esto? Para especificar la pendiente con que se generan las gráficas. Por ejemplo, en el eje horizontal, en este trazo que tenemos en azul, avanzamos en factores de 10 en cada bloque. En el eje horizontal tenemos aquí menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10 y 20, que es una escala lineal. Las unidades van a estar en decibeles. ¿Sí? ¿Por qué en decibeles? Aquí vimos que el diagrama de Bode establece que los valores que corresponden al eje vertical van a ser calculados en función de esta formulita. 20 veces el logaritmo de la función de transferencia en valor absoluto, en módulo. Ahora, esta función de transferencia podría representar el cociente entre un voltaje de salida y un voltaje de entrada. Entonces, al tener el cociente de 2 voltajes, aplicamos 20 veces el logaritmo de ese cociente. Si es que aquí la función de transferencia sería, por ejemplo, potencia de salida sobre potencia de entrada, aplicaríamos 10 logaritmo de el módulo de esa función de transferencia. Para los casos que vamos a manejar nosotros, los diagramas de Bode, vamos a construir en base a esta definición de aquí. 20 veces el logaritmo de el módulo de la función de transferencia. Ahora, hace un ratito les dije, esta función de transferencia puede ser el cociente de 2 voltajes o el cociente de 2 potencias. Al hacer esto, vamos a generar justamente algunos valores que serán representados en estas gráficas. ¿De dónde viene esto de decibeles? Decibeles ustedes posiblemente han escuchado para intensidad sonora. Pero resulta que la intensidad sonora es producida por una potencia actuando sobre un transductor, un parlante, por ejemplo. Entonces, debido a que existe una relación entre la intensidad sonora o intensidad acústica y la potencia, se maneja este término de decibeles. Se relaciona lo que es intensidad acústica o sonora, expresado naturalmente en decibeles o en beles o velios, se maneja también en este tipo de gráficas, por esa relación que existe. La potencia eléctrica con la intensidad sonora. Y la potencia eléctrica a su vez se relaciona con el voltaje. Entonces esa unidad se tomó por esta relación que existe entre intensidad acústica o intensidad sonora con la potencia y a su vez con otra señal eléctrica que es el voltaje o también podría ser la corriente. Entonces simplemente de ahí se tomaron esas unidades por esa relación que existe y aunque esta de aquí sea una relación de voltajes, las unidades para el eje vertical serán los decibeles. ¿Por qué se utilizan los decibeles? Porque los beles o los velios es una unidad que resulta muy grande. Entonces se trabaja con este submúltiplo que serían los decibeles. Bien, entonces para esta gráfica de aquí, calcularíamos la pendiente con la que está subiendo esta recta. Entonces haríamos en este triángulo interior aquí, en este triángulo pequeñito,
La pendiente sería esta magnitud de aquí, que vendría a ser menos 20 menos menos 40. Tendríamos desde aquí hasta acá 20 decibeles. Y en el eje horizontal hemos avanzado desde 10 a la menos 2 a 10 a la menos 1. Hemos avanzado aquí una década. En función de esto diríamos que esta recta está subiendo, evidentemente con una pendiente positiva de 20 decibeles por década. Esa sería la pendiente de esta gráfica de aquí. También podríamos trabajar con este triángulo más grande. El resultado va a ser exactamente el mismo. Aquí tendríamos este segmento que vale 40 decibeles dividido para 2 décadas. En ese caso, también tenemos 20 decibeles por década. Bueno, aquí está un poquito más grande el famoso papel semilogarítmico. En el eje horizontal vamos a representar las frecuencias. Estos valores de los ejes pueden ser desplazados dependiendo del gráfico que usted quiera representar. Aquí está 0 decibeles en este punto. Hacia arriba 10, 20, 30. Hacia abajo menos 10, menos 20. No hay problema. También se podría representar tomando en cuenta que en la vertical derecha está representada la fase, el ángulo. Aquí tenemos 0, menos 45, menos 90, etc. O podría representarse solamente la ganancia en decibeles y en otro papel la fase. Bien, veamos entonces cómo se generan estas gráficas. Fundamentalmente, en una función de transferencia, usted puede tener un término que resulta ser el cociente de toda la función. Ese cociente puede ser un valor de K, un valor constante. También se podrían tener términos en el denominador de la forma S a la N. Estos corresponden a los denominados integradores. Recuerde que 1 sobre S es la transformada de Laplace de una integral. También pueden aparecer en esa función de transferencia términos de la forma S a la N, que son los derivadores. Podemos también tener factores de esta forma que corresponden a los polos del sistema. 1 sobre tau por S más 1. También podríamos tener ceros, tau por S más 1. O también polos representados a través de factores de la forma S al cuadrado. ¿Sí? Como aquí, por ejemplo. Un omega n al cuadrado sobre S al cuadrado más 2 omega ns más omega n al cuadrado. Esta expresión de aquí puede ser estandarizada si es que dividimos al numerador y al denominador para omega n al cuadrado. Entonces, como resultado, obtenemos esto que están viendo acá. Aquí, de hecho, este valor de S ha sido reemplazado con J omega. Estamos pasando el dominio de Laplace, la frecuencia compleja, al análisis en frecuencia. Entonces, S se reemplaza con J omega. Entonces aquí ponemos J omega sobre omega n al cuadrado más 2 J omega sobre omega n más 1. Es esta misma función de aquí que ya la conocemos, pero representada en el dominio de la frecuencia. Para hacer eso, le repito, S tiene que cambiar con J omega. Es lo que estamos viendo aquí. También podríamos tener expresiones de esta otra forma, en donde haciendo la estandarización para el estudio en el dominio de la frecuencia nos quedaría J omega sobre omega n al cuadrado más 2 J omega sobre omega n más 1. Entonces todos estos términos de aquí pueden formar parte de una función de transferencia, ya sea como el producto de ellos o en algunos casos como la suma. ¿Sí? Pero todos estos factores podemos obtener formando parte de una función de transferencia general. Por lo tanto, si estos factores
forman parte de una función de transferencia, al momento que estudiamos en el dominio de la frecuencia, omega, resulta más fácil trabajar con cada uno de ellos de forma individual, hacer su gráfica, su diagrama de Bode, y finalmente sumar esas gráficas para obtener la gráfica total. ¿Por qué podemos sumar? Porque aquí tenemos como definición para el eje vertical 20 veces el logaritmo de esa función de transferencia. Entonces hagamos cuenta, por ejemplo, que este g es s sobre s más 1. Tenemos un cociente. La ventaja es que al aplicar el logaritmo, ese cociente puede ser abierto como la suma. Sería 20 veces logaritmo de s menos 20 veces logaritmo de el denominador. ¿Sí le ve? Entonces hacemos esas gráficas individuales y luego sumamos. Bueno, ya vamos a hacer unos ejercicios de esta cuestión. Bien, entonces para una ganancia, para un factor constante, ¿cómo quedaría la gráfica? Entonces aquí tenemos que aplicar la definición. 20 veces el logaritmo de k. Si es que k es mayor que 1, 20 veces el logaritmo de k será una cantidad positiva. No se olvide de la función logaritmo. A ver, la función logaritmo. Vamos, que aquí tenemos el x y aquí arriba el logaritmo de x. La función logaritmo es de esta manera. Este punto es 1. Entonces, si el argumento de la función logaritmo es mayor que 1, la función logaritmo es positiva. Si el argumento es 1, logaritmo de 1 vale 0. Y si el argumento de la función logaritmo es menor que 1, el logaritmo de esa cantidad será negativo. ¿Sí? Entonces, para valores de k mayores que 1, tendríamos 20 veces logaritmo de k es un valor constante positivo en decibeles. Si k se encuentra entre 0 y 1, 20 veces el logaritmo de ese valor será una constante pero negativa. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo que aporta a la función de transferencia una constante? Una constante quiere decir un valor que tiene parte real solamente. Si solamente tenemos parte real, no hay parte imaginaria, el ángulo que aporta es 0 grados. Eso para una constante k. Si es que la función de transferencia tiene un término de la forma 1 sobre k, al pasar a decibeles me quedaría 20 veces logaritmo de 1 sobre k. Por la propiedad de los logaritmos, pasando este k al numerador, esto es igual a menos 20 logaritmo de k. ¿Sí le ven? Entonces, lo mismo que teníamos acá arriba. Lo que teníamos aquí arriba, 20 logaritmo de k para la constante positiva, ahora tenemos menos 20 logaritmo de k, cuando ese k aparece en el denominador. Quiere decir que solamente vamos a cambiar el signo en este resultado. Lo que arriba era una constante positiva, ahora tendremos una constante negativa. Y si es que esto acá arriba era una constante negativa, al estar en el denominador tendríamos una constante positiva ahora. Entonces, hay que fijarse en estos datos de aquí porque son muy útiles. Nos eliminan o nos simplifican cálculos. Si usted le ve que k le da una gráfica constante positiva, al aparecer ese k en el denominador de la función de transferencia, directamente ya sabe el resultado. Será una constante negativa. Bien, eso para cuando tenemos valores constantes. Si es que aparece un término de esta forma, que correspondería a un integrador. Entonces, no se olvide,
Es como que aquí tenemos 1 sobre S. El S ha sido reemplazado por J omega. Entonces, para este caso, queremos saber la magnitud. Entonces, para dibujar el diagrama de Bode, necesito primero la magnitud de la función de transferencia y después la fase. En el primer caso, la magnitud, utilizamos la definición 20 veces el logaritmo en base 10 del módulo de este cociente. ¿Sí? El módulo de este cociente. Pero esto por los logaritmos es 20 veces logaritmo en base 10 de 1 menos 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de este número de aquí. Entonces, como 20 veces logaritmo de 1 es 0, ese primer término desaparece y ahora me queda menos 20 logaritmo en base 10 del módulo de este número complejo. Entonces, no se olvide, el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, reemplazando, me quedaría raíz cuadrada de parte real, 0, más la parte imaginaria al cuadrado, omega al cuadrado. Raíz de esto, me queda omega. ¿Está claro? Entonces, para esta expresión, el módulo en decibeles sería 20 veces negativo logaritmo de omega. Y el ángulo para esta función de transferencia sería el ángulo del numerador, número real, 1, con un ángulo de 0 grados. Y abajo tendríamos este número complejo dibujado en forma polar, si usted quiere. Vamos a escribir este número complejo en forma polar. Tiene un módulo que es omega y un ángulo que sería 90 grados. Aquí abajo en el denominador. Omega con 90 grados. Me interesa solamente el ángulo aquí. Entonces ese ángulo sería menos 90 grados, porque tiene parte imaginaria pura, en este caso en el denominador. Entonces con eso ya se puede representar términos de esta forma. Ahora, ¿cómo represento esto? Hagamos cuenta lo siguiente. Esto simplemente para que se capte un poquito la explicación. Si es que omega está variando, esto de aquí, que es logaritmo en base 10 de esa cantidad variable, también está variando. Entonces, entre comillas, haga cuenta que aquí tiene una expresión de la forma menos 20 por x. ¿Sí? Si tengo menos 20 por x, sabemos que la pendiente es menos 20. Y x es el valor que estamos cambiando. Prácticamente eso es lo que aparece aquí. Menos 20 por algo que está variando. Ahora tomemos solamente para ilustrar esto cómo sería esta gráfica. Lo siguiente, si es que omega vale 1, ¿cuánto me da todo esto? Todo esto sería 0. Entonces ya tengo un punto. Cuando omega vale 1, esto se hace 0. Ahora, cuando omega vale 10, logaritmo de 10, 1. Logaritmo en base a 10 de 10 es 1. Por menos 20 saldría un punto ubicado en menos 20. Entonces ya está. Esto de aquí en el papel semilogarítmico corresponde a una recta con pendiente negativa. ¿Cuánto vale esa pendiente negativa? 20 decibeles por década. ¿Sí? Y estaría hecho el gráfico. En el caso del ángulo tendríamos un valor constante en menos 90. ¿Sí? Eso es lo que vemos aquí justamente. Para este factor, el módulo va a estar aquí. Cuando la frecuencia, les decía,
A ver, pongamos nuevamente aquí, por si acaso. Bien. Teníamos menos 20 veces logaritmo en base 10 del módulo. El módulo, ya vimos cómo sale, es omega. Entonces, cuando omega vale 1, esto se hace menos 20. ¿Sí? Tendríamos un puntito que dibujar en esta parte. Para frecuencia 1, menos 20, estaríamos por ahí. Cuando omega vale 10, es decir, avanzo en frecuencia un factor de 10, a ver, espérense un ratito, aquí creo que hay una constante que está afectando esto. A ver, cuando omega vale 1, sí, está bien. Está bien, está bien. Este punto es arriba, ¿no? Ya. Entonces, tenemos aquí. En esta función evaluamos. Cuando la frecuencia es 1, logaritmo de 1 es 0, por menos 20 sería 0. Estamos aquí. Está bien. Cuando la frecuencia es 10, avanzamos un factor de 10, esto me da menos 20. Entonces, la frecuencia 10, menos 20. Si tomo ahora la frecuencia 100, 100 es 10 al cuadrado. Ese exponente al cuadrado le pasamos acá. Se hace menos 40. Menos 40 logaritmo de 10, menos 40. Entonces, aquí está la frecuencia 100, que sería 10 al cuadrado. Entonces, como usted ve, si unimos estos tres puntos, obtenemos una línea que está bajando con pendiente de 20 decibeles por cada década. Entonces decimos la pendiente es menos 20 dB por década. Esta recta se genera porque aquí en el eje horizontal estamos utilizando escala logarítmica. El mismo espacio que teníamos entre 0 y 1 lo tenemos entre 1 y 10. Pero los saltos que se da de uno a otro es un multiplicador de 10. ¿Sí? Y acá tenemos la fase para este término. Entonces, la fase era menos 90 grados, dibujamos menos 90, no va a cambiar para cualquier frecuencia que tengamos. ¿Sí? Entonces, estaría dibujada el diagrama de Bode para términos de este tipo. Lo importante es que usted se familiarice. Cuando vea un término 1 sobre j omega, ya sabe que este término corresponde a una gráfica, una línea recta, que baja con pendiente de 20 decibeles por década. Y la fase que aporta es un ángulo de menos 90. Para este otro término, si es que usted encuentra un término derivador, un S por ahí, expresado en dominio de la frecuencia, entonces aplicamos la definición. 20 veces el logaritmo de el módulo de esta función. El módulo nuevamente es raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Como aquí no hay parte real, ese módulo es omega. Y el ángulo que aporta, al ser un número imaginario puro, positivo, el ángulo será de 90 grados. Entonces aquí usted ya puede concluir fácilmente que la pendiente con que va a subir esta recta es de 20 decibeles por década, mientras que el ángulo no va a cambiar, permanecerá en 90 grados. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Cuando la frecuencia vale 1, 20 logaritmo de 1 es 0, estaríamos en este punto aquí. Si la frecuencia es 10 veces mayor, 20 logaritmo de 10 es 20, estamos por aquí. Si la frecuencia es 100, 100 es 10 al cuadrado, por la propiedad de logaritmos, ese cuadrado pasa al coeficiente, tendríamos 40, estaríamos por acá.
Unimos esos puntos y obtenemos esta recta. Esta recta tiene pendiente positiva de 20 decibeles por cada década. Entonces, en el eje horizontal avanzamos un factor de 10, mientras que en el eje vertical avanzamos un factor de 20 simplemente, un espacio de 20. El ángulo queda en 90 grados, no cambia. ¿Y qué pasa cuando aparecen estos términos? J omega a la n, en el caso del denominador. Bueno, aquí la cuestión es bastante simple por la propiedad de los logaritmos. Esto puede escribirse arriba como j omega a la menos n. Entonces, al tener aquí j omega a la menos n, ese menos n pasa como coeficiente del 20 a multiplicarlo y me quedaría menos 20 por n logaritmo en base 10 del módulo de j omega. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hace es incrementar la pendiente. Si n vale 1, ya sabemos. Pero si n vale 2, por ejemplo, la pendiente sería 40 decibeles por década. Si n vale 3, tengo un factor s al cubo, entonces tendríamos 60 decibeles por década. Y el ángulo, la fase, de igual manera se ve afectado. Entonces tenemos que ese angulito va a ser n por el ángulo para la función simple j omega. N veces 90 grados. Entonces, de esa forma, para términos con exponentes distintos de 1, hacemos las correcciones, los ajustes directamente, multiplicando por n a la función que me da el valor absoluto en decibeles y multiplicando por n también a la fase. Bueno, aquí están las gráficas correspondientes a estos diferentes casos. Si es que el factor S está en el numerador, este trazo en azul tiene una pendiente de 20 decibeles por década. Si tengo un derivador de orden 2, un S al cuadrado en el numerador, tendremos una recta que sube con pendiente de 40 decibeles por década. Si es que hay un término integrador simple, 1 sobre S, la gráfica en magnitud sería una recta que baja con pendiente de menos 20. Y si hay un término S al cuadrado en el denominador, aporta con una recta que baja con pendiente de menos 40 decibeles por cada década. Entonces, con estas gráficas, usted podría sacar la resultante total. Simplemente tendría que sumar cada una de estas rectas que vemos aquí para obtener el resultado final. Evidentemente, si hacemos esto en este momento, vamos a obtener 0, porque los numeradores se cancelan con los denominadores. Pero en un caso práctico real, eso no va a ser así. Esto es simplemente con el fin de ilustrar cómo estarían las gráficas. Y para las fases, si es que tengo un derivador puro, en el numerador tendríamos un ángulo de 90. Si tengo en cadena dos derivadores, un s al cuadrado, el ángulo que aporta será de 180. Si ese está en el denominador, tendríamos un menos 90 o un menos 180 en el caso de ser un s al cuadrado en el denominador. ¿Qué pasa para cuando se tienen polos? En este caso, la función de transferencia es 1 sobre 1 más j omega tau. Para sacar el módulo de esta función de transferencia, aplicamos la definición 20 logaritmo en base 10 del módulo de este cociente. Entonces, por la propiedad del logaritmo, ya sabemos, 20 logaritmo de logaritmo en base 10 de 1 es 0. Ese término desaparece, no aporta. Menos 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de este número complejo. Ahora sí, ya tengo parte real y parte imaginaria. Entonces me va a quedar
Menos 20 logaritmo en base 10, raíz cuadrada de 1 más omega cuadrado tau al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para dibujar esto, vamos a hacer lo siguiente. Consideramos que la frecuencia y tau, el producto de estos dos, omega tau al cuadrado, es mucho mayor que 1. Entonces, si esto es mucho más grande que 1, la función quedaría solamente menos 20 logaritmo en base 10 de omega tau. ¿Sí? Me queda simplemente esto de aquí. Eso para frecuencias mucho más grandes que 1. Omega tau mucho mayor que 1. ¿Y qué gráfica será esto? Va a ser una recta que baja con pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Sí? No se olvide, antes teníamos solamente omega. Ahora tengo omega por tau. Pero tau es una constante. Entonces, es lo mismo al caso anterior. Tendríamos una recta que está bajando con pendiente de 20 decibeles por década. Eso se cumple para estos omegas. Omega tau mucho más grande que 1. ¿Y qué pasa en el otro extremo? Si omega tau es mucho menor que 1 en este caso, este término desaparece comparado con 1. Y me quedaría solamente menos 20 logaritmo en base 10 de 1, que sería igual a 0. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una aproximación que se vería de la siguiente manera. Vamos a poner aquí nuestros ejes y tendríamos que dibujar de la siguiente manera. Para omega t muy pequeños, esta gráfica vale 0. Entonces, desde aquí ponemos 0 hasta por acá. Y a partir de un punto, que ya vamos a ver cómo se calcula, tenemos una recta que está bajando con pendiente de 20 decibeles por década. Entonces, desde aquí generamos un trazo, una recta que baja con pendiente de 20 decibeles por década. Ahora, ¿cuál es esta frecuencia? Esta frecuencia de aquí. Esa es la que se conoce como frecuencia de corte. Y ese valor, esa frecuencia de corte, va a ser igual a 1 sobre tau. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 1 sobre tau? Vamos a poner aquí. Esto es 1 sobre tau. Esa es la frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte le obtiene usted igualando este término de aquí, el omega tau a 1. ¿Sí? Omega tau iguale a 1. Y despeje el omega. Entonces ahí le va a quedar 1 sobre tau. Para igualar esto a 1, tiene que asegurarse, ojo con esto, que la parte real de este número complejo sea unitaria. ¿Sí? Si usted tuviera, por ejemplo, aquí 5 más j omega tau, lo primero que tiene que hacer es dividir y multiplicar un coeficiente aquí por 5, o saque el 5 de factor común. Entonces ahí le va a quedar aquí 1 más omega tau sobre 5. Y ahora sí, omega tau sobre 5 igual a 1. Y despeje el omega. En ese caso le va a quedar omega igual a 5 sobre tau. Entonces ese va a ser el punto de quiebre aquí. Ahora, una cuestión. Esto que he dibujado aquí es una gráfica asintótica. ¿Sí?
0, y a partir de aquí una recta que baja con pendiente de menos 20 decibeles por década. Son las asíntotas. Si quiere usted saber cómo realmente está la gráfica, lo puede hacer. Simplemente aquí, fijarse bien, en esta partecita, de el valor de omega 1 sobre tau. Cuando aquí usted reemplaza omega con 1 sobre tau, le queda un resultado menos 20 logaritmo en base 10 de raíz de 2. Y si evalúa eso en la computadora, en una calculadora, le va a dar aquí un número que es menos 3 decibeles. Quiere decir que la gráfica real en esta esquina está pasando realmente 3 decibeles más abajito. Y a partir de este dato, usted ya puede hacer el trazo que va a tener realmente la gráfica. Cuando la frecuencia es 1 sobre tau, la gráfica real pasa por 3 dB más abajo. A partir de aquí se va aproximando asintóticamente a 0 de esta manera. Y por acá le sigue a esa asíntota aproximándose así. Esa sería la gráfica real. ¿Sí? Entonces, como usted se da cuenta, aquí lo que interesa es conocer cuánto vale esta frecuencia de corte. Bueno, pongamos aquí 1 sobre tau es la frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte es 1 sobre tau. ¿Cómo saco el tau? De aquí. Iguale la parte imaginaria a 1. Omega t igual a 1. Para igualar eso, primero asegúrese de que la parte real de ese número complejo es unitaria. Si no es 1, saque ese número factor común acá afuera. ¿Sí? Y ahí encuentra este valor de aquí, la frecuencia de corte, 1 sobre tau. Bien, entonces de esa forma estaríamos dibujando la magnitud para términos que provienen de polos en nuestro sistema. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de pasar? No. Bien, para la parte de la fase, que sería el ángulo. Bueno, aquí no está, pero aquí mismo de una vez les explico cómo sería el ángulo. Para el ángulo, ¿qué es lo que tenemos? Este es un número complejo, ¿no es cierto? Entonces ponemos el numerador en forma polar. Entonces, si ponemos el numerador en forma polar, tendríamos que escribir aquí 1 con un ángulo de 0 grados. Aquí me queda 0 grados. Ya está. Y el denominador también lo podemos escribir en forma polar. El módulo ya sabemos. Raíz cuadrada de lo que tenemos aquí abajo, ¿no? 1 más omega tau al cuadrado. Y el ángulo aquí que deberíamos escribir sería la tangente inversa de parte imaginaria omega tau sobre la parte real. Entonces, bueno, aquí deberíamos poner tangente inversa. Tangente inversa de omega tau. La parte imaginaria sobre la parte real que vale 1. Tendríamos tangente inversa, ¿no? Aquí falta un menos 1. Ya.
Así quedarían los dos números complejos, el del numerador y el del denominador. En consecuencia, el ángulo para esta función de transferencia, que es lo que me interesa solamente, el ángulo de G sería igual a menos tangente inversa de omega tau. Bueno, ya, digamos que ya está. Quedaría así, esa gráfica. Entonces aquí habría que dar valores a omega para ir dibujando ese ángulo. Bueno, esto lo vamos a hacer en un ejercicio posteriormente, pero les explico cómo se obtiene el ángulo para esta función de transferencia considerando un polo en ella. Bueno, aquí está lo que ya les había explicado un poquito. El gráfico asintótico, luego baja con pendiente negativa de 20. La gráfica real que está aquí en azul, de la esquina de la frecuencia de corte, pasamos el gráfico real por un punto 3 dB más abajito. Ese es el punto que le están viendo aquí justamente, menos 3 decibeles allí. Pendiente con que baja 20 decibeles por década. Frecuencia de corte 1 sobre tau. Entonces, si por ejemplo esta frecuencia es 10 a la 0, es decir, 1, la frecuencia de corte vale 1, el tau también sería igual a 1. Acá, ¿cuánto valdría el polo? Este punto de aquí de la esquina corresponde a este valor. Aquí tenemos 10 a la menos 1, es decir, 0,1. Aquí tendríamos 0,2, 0,3, 0,4. ¿Sí? Esta frecuencia vale 0,4 radianes sobre segundo. Por lo tanto, el tau sería 1 sobre 0,4. Y ya sabríamos cuál es el polo, ¿no? Bien. Entonces, eso para los polos del sistema. Bueno, aquí ha estado también. Sí, sí está. Ya, bueno, no importa. El ángulo teta, el ángulo phi, el ángulo teta, como sea, para ese polo es la tangente inversa de omega por tau. Negativo esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer la gráfica aquí de este angulito. A ver cómo se calcula eso. Entonces, simplemente si es que la frecuencia es 0, tangente inversa de 0 es 0. Entonces, el ángulo es 0 grados. El otro punto de interés, que es fácil de calcular, cuando omega es igual a 1 sobre tau. En ese caso, aquí tendríamos un argumento unitario. Tangente inversa de 1, 45. Con este menos de acá, menos 45 grados. Y para frecuencias muy grandes, tangente inversa de infinito es 90 grados. Con este menos, menos 90 grados. Entonces ponemos aquí estos valores referenciales, ¿no? Cuando estamos con frecuencias aquí en el eje horizontal, con frecuencias muy pequeñas, el ángulo prácticamente es 0. Para frecuencia 1 sobre t, el ángulo es menos 45. Para frecuencia 1 sobre t, el ángulo es menos 45. Y para frecuencias muy grandes, el ángulo es 90 grados negativo. Vamos por acá. ¿Sí? Entonces, hacemos estos trazos de aquí, damos algunos valores de frecuencia y generamos esta gráfica para el ángulo de fase. Entonces, cuando usted tiene un polo en la función de transferencia, este polo aporta ángulos variables que están cambiando entre 0 y menos 90 grados. Ahora bien, cuando se trata de hacer
al igual que en la magnitud, una gráfica asintótica, usted puede tomar la siguiente referencia. Si aquí tiene el valor de la frecuencia de corte, 1 sobre tau, tome un valor 10 veces menor a este, es decir, aquí, 1 sobre 10t, y marque ese punto. Y tome un valor 10 veces más grande, y marque este otro punto. Y con esto ya puede graficar lo que serían las asíntotas para la fase. Venga desde aquí manteniendo el ángulo en 0 hasta la frecuencia 10 veces más chiquita. Y lo mismo acá, desde una frecuencia 10 veces más grande a la frecuencia de corte, ya mantenga el trazo prácticamente en 90 negativo. Y luego desde aquí hasta allá les une con una recta. Entonces, vamos a ir desde aquí hasta acá con una recta. Y esa sería la gráfica asintótica para la fase. ¿Sí? Entonces usted puede ver que la gráfica real corta a la asíntota, luego baja por el punto de quiebre, la frecuencia de corte, y va con esta tendencia. Entonces puede hacer estas gráficas asintóticamente también. Y después hacer el ajuste correspondiente si fuera el caso. Bien, entonces con esto ya tendríamos magnitud y fase para los polos. Y aquí está la gráfica total, el diagrama de Bode completo para la magnitud, las asíntotas, la curva real ya sabemos cómo va, y para la fase. Bien, para el caso de un cero, ¿qué es lo que pasaría para el caso del cero? Nosotros hicimos el análisis para el polo, en donde el número complejo estaba en el denominador, 1 más j omega tau. Y el resultado que obtuvimos es este de aquí. Si este número complejo es un cero, es decir, en la función de transferencia aparece esto en el numerador, entonces simplemente lo que hacemos es cambiar este menos con un más. Y esto que era válido para el polo, será válido para el cero, pero con signo positivo. Y en cuanto al argumento, a la fase, ya hicimos el cálculo para el polo. Teníamos un ángulo negativo aquí. Para el cero, lo único que tenemos que hacer es cambiar el signo. Entonces, mire que si usted tiene el cero, le puede convertir en polo directamente. Si tiene el polo, le puede hacer un cero directamente. Y construir las gráficas. Cambio el signo aquí, se hace positivo. Cambio el signo acá, se hace positivo también. Y ya está. No tenemos que analizar nada más. Lo que antes era una recta que baja con pendiente de 20 decibeles por década para el polo, ahora se convierte en una recta que sube con pendiente de 20 decibeles por década. Aquí esta recta empezaba a bajar asintóticamente a partir de una frecuencia 1 sobre tau. Acá, en cambio, esta recta subirá a partir de la frecuencia 1 sobre tau. Aquí el ángulo de menos 45 se obtenía a una frecuencia 1 sobre tau. Acá el ángulo de 45 positivo se obtiene para una frecuencia 1 sobre tau. ¿Sí? Entonces cambiar entre polos y ceros es sencillo. Entonces aquí está el gráfico. Para el caso de tener un cero, mantenemos la asíntota en cero prácticamente hasta la frecuencia de corte, que es 1 sobre tau, y a partir de ahí subimos con pendiente de 20. El gráfico real va a estar así. En la esquina, el gráfico real pasa 3 decibeles más arribita.
Entonces ahí tenemos la curvita aquí. 3 dB más arriba de esta esquina que habíamos dibujado asintóticamente. Y para la fase, empezamos como en el caso de los polos en 0, pero en vez de irnos a menos 90, nos vamos a más 90, como estamos viendo aquí. Entonces, lo que hicimos antes, esta gráfica para la fase también puede ser hecha en forma asintótica. Usted tiene la frecuencia de corte aquí. Sabe que ahí pasa por 45 grados la fase. Tome una frecuencia 10 veces más grande y márquele ahí. Tome una frecuencia 10 veces menor y márquele ahí también. Y luego, ¿qué es lo que hace? Simplemente dibuje la recta manteniendo el ángulo en 0 hasta allí. Y desde acá dibuje una recta manteniendo ya en 90 grados hacia la derecha. Y finalmente una estos 3 de aquí. Y ya tiene la gráfica asintótica. ¿Sí? Entonces, de esa forma se construyen estas gráficas. Bien. Y ahora para estos términos, que corresponden a factores en S al cuadrado. Entonces vimos que esto de aquí proviene de la función característica típica que habíamos estudiado ya, que era omega n al cuadrado sobre S al cuadrado más 2 omega n por S y más omega n al cuadrado. Entonces dividimos numerador y denominador para omega n al cuadrado y obtenemos esta función de transferencia aquí. Noten que en esta función de transferencia en el numerador tenemos parte real unitaria solamente. En el denominador aparece una parte imaginaria y una parte real. Aquí tenemos un j al cuadrado. Eso me da un menos 1. Entonces la parte real va a ser este 1 menos omega cuadrado sobre omega n al cuadrado. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y la parte imaginaria de este número complejo sería 2 omega sobre omega n. Esa es la parte imaginaria resultante en este denominador. Para sacar el valor absoluto de esto, vamos a tener 20 veces el logaritmo de el numerador, en este caso 1, eso se hace 0, y menos 20 el logaritmo de el valor absoluto del denominador. Entonces, al ser un número complejo, el módulo de este número complejo va a ser igual a la parte real al cuadrado. ¿Cuánto vale la parte real? 1 menos, aquí tengo un j cuadrado, eso es menos 1, omega cuadrado sobre omega n al cuadrado. Esa es la parte real. Toda esta parte real elevo al cuadrado. Más la parte imaginaria, aquí está el j, la parte imaginaria de este número complejo es 2 omega sobre omega n. Elevo eso al cuadrado, me queda 4 cuadrado, omega sobre omega n al cuadrado. Bien, entonces, haciendo el desarrollo de esto, se puede obtener la gráfica asimismo considerando valores de frecuencia mucho más pequeños que omega n. Si es que omega es mucho más chiquito que omega n, este término de aquí se aproxima a 0. Y este de acá, evidentemente, también se hace 0. Entonces me queda menos 20 logaritmo de raíz de 1. Raíz de 1 es 1. Y logaritmo de 1 vale 0. Entonces todo esto se hace 0 para frecuencias mucho más pequeñas que omega n. ¿Y qué pasa si las frecuencias son mucho más grandes que omega n? Si este omega es mucho más grande que omega n, si este omega
es mucho más grande que este omega n. Entonces, aquí el término que va a prevalecer es este omega a la cuarta sobre omega n a la cuarta, comparado con este otro, ¿no? Entonces, este es el término de mayor peso dentro de ese radical. Por lo tanto, podemos considerar a este omega a la cuarta mucho más grande que este otro cociente al cuadrado. Al sacar raíz, me queda omega al cuadrado sobre omega n al cuadrado. Este signo menos desaparece, ¿sí? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, para frecuencias mucho más grandes que omega n, 20 veces logaritmo en base 10 de la función de transferencia puede aproximarse a menos 40 logaritmo en base 10 de omega sobre omega n. Propiedad de logaritmos. Este exponente al cuadrado le pasamos al coeficiente de logaritmo, menos 40. Quiere decir entonces que aquí vamos a tener una recta que está bajando con pendiente de menos 40 decibeles por década. ¿A partir de dónde? De la frecuencia de corte para esta expresión, o frecuencia de cruce, que sería el omega n. ¿Sí? Entonces, ya tenemos cómo dibujar una función de transferencia que tiene términos s cuadrado más 2 zeta omega n más 1, es tipo de expresiones que habíamos estudiado en el dominio del tiempo. Bien, entonces las gráficas van a ser de esta forma. Aquí habíamos visto que hasta la frecuencia omega n debemos mantener la gráfica en cero, sería hasta este punto, ¿no? Desde aquí hasta acá. Y desde aquí en adelante trazamos una recta con pendiente de menos 20. Ahora bien, como aquí interviene el factor de amortiguación y ya sabemos los valores posibles para ese factor de amortiguación, hay que tener en cuenta que esta gráfica o las gráficas reales que vamos a tener alrededor de estas asíntotas tienen dos tendencias. La una tendencia es para valores de zeta que son cercanos a 1, en donde la gráfica real pasa por debajo del codo de las asíntotas, o para valores más pequeñitos de zeta, en donde la gráfica más bien tiende a generar una oscilación hacia arriba y luego baja. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener, mientras más pequeño es el zeta, más grande será este pico que se produce ahí, y luego baja y se aproxima a esta asíntota. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver los diferentes casos. ¿Para qué valor de zeta tendríamos el punto de quiebre hacia la parte inferior de las asíntotas? Aquí vemos en azul, para zeta igual a 0,5, todavía tenemos una tendencia a subir un poco, luego baja. La pregunta sería, ¿a partir de qué zeta cambiamos en la gráfica? De valores hacia arriba de la asíntota a valores hacia abajo de la asíntota. Ahí ustedes pueden observar ese comportamiento. Bueno, después, cuando hagamos el análisis, la relación que existe entre estos diagramas de Bode y la respuesta en el tiempo, vamos a ver con algunos ejemplos cómo determinar esos puntos de interés. Bien, entonces tengan en cuenta lo siguiente. Cuando usted tiene expresiones de segundo grado, como la que acabamos de ver, las asíntotas pueden estar abajo de la gráfica real o arriba de la gráfica real. Pero en todo caso, finalmente para frecuencias muy pequeñas o muy grandes, las gráficas reales
se aproximan a ellas. ¿Sí? Bien, y para la fase, que sería el ángulo, lo que nos está faltando, hacemos lo mismo, ¿no? El ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Como en este caso el numerador es parte real pura, tiene un ángulo de 0, no aporta. Mientras que aquí, en el denominador, al tener parte real y parte imaginaria, vamos a tener el aporte de un ángulo. Ese ángulo va a ser tangente inversa de la parte imaginaria. Aquí tenemos la parte imaginaria. 2 zeta omega sobre omega n. Esa es la parte imaginaria. Este j al estar al cuadrado se hace un menos 1. No se olvide. Entonces, sobre la parte real de este número complejo del denominador, la parte real sería este 1 y el menos de aquí, del j, menos omega sobre omega n al cuadrado. Y ya tenemos la función de transferencia que define el ángulo de fase para este tipo de términos. Entonces, lo mismo podemos dar aquí frecuencias muy pequeñas al inicio, por ejemplo. Si es que la frecuencia es muy chiquita, me quedaría esto que prácticamente sería 0 sobre 1. Tangente inversa de 0 es 0 grados. Luego cogemos un término que omega sea igual a omega n. De aquí justamente. Si omega es igual a omega n, entonces esto se hace 1, me queda 2 zeta, pero acá abajo me queda un 0. Tendríamos tangente inversa de infinito, es 90, con el menos se hace menos 90. Y luego si es que omega es muy grande. Si es que omega es muy grande, tendríamos que el ángulo de la función de transferencia prácticamente se hace 180 negativo. ¿Sí? Entonces, para términos de segundo grado, el aporte del ángulo va a estar cambiando entre 0 y menos 180 si es que ese término lo tenemos en el denominador. Ya ustedes pueden fácilmente darse cuenta, si este término de aquí aparece en el numerador, evidentemente iríamos en ángulo desde 0 hasta más 180. Si es que aquí el término de segundo grado aparece en el numerador, en vez de derivar desde el punto de corte hacia menos infinito, estaríamos, en el caso de ser un 0, desde este punto hacia arriba, con pendiente de 40. Y los picos irían hacia abajo, ¿no? Entonces, estos gráficos son muy relacionados entre ellos. Y a partir de un 0 se puede sacar la respuesta para un polo. Y al revés. Bien, entonces, aquí tenemos las gráficas ya completas para lo que sería un término de segundo grado que aparece como polo. Tenemos las diferentes opciones y también la gráfica para la fase. Se puede hacer las asíntotas también a la fase aquí, como ya habíamos explicado, con factores de 10 hacia arriba y hacia abajo a partir de la frecuencia de corte. Y para diferentes valores de zeta, la tendencia de los ángulos. Aquí están las gráficas para el caso de que esos factores aparezcan como ceros. Entonces vamos asintóticamente hasta la frecuencia de corte y de ahí subimos con pendiente de 40 decibeles por década. En el caso de los ángulos, empezamos en 0, pasamos por la frecuencia de corte y nos vamos hasta 180 positivo. Entonces el punto de quiebre es cuando omega sobre omega n vale 1. Bueno, y aquí está una explicación para el procedimiento general. Si usted tiene una función de transferencia, la idea sería de que esos polinomios que van a aparecer
en el numerador y en el denominador les factorice. Para eso ya puedo utilizar MATLAB, ¿no? Sacar las raíces. Define el polinomio en función de los coeficientes en S. Luego aplica R igual a root de P. Y ya tiene las raíces de los polinomios. Y eso le ordena como vemos aquí. Luego el siguiente paso es conseguir partes reales unitarias tanto en los polos como en los ceros. Entonces, eso es lo que está hecho aquí. Al momento que usted, fijarse bien, quiere convertir aquí esta parte real a valor 1, tiene que sacar este Z1 como factor común. Entonces, al momento que hace eso, el Z1 pasa a multiplicar aquí al K. Y le queda, ahora sí, este primer cero, parte real unitaria, la parte imaginaria J omega sobre Z1. Pero no se olvide que el Z1 sacó de factor común, entonces tiene que afectar a este K de aquí también. Por eso es que acá vemos como otro K, al momento que hacemos ya todo este proceso. Lo mismo con este otro factor. Saco factor común Z2, multiplico por K y divido omega sobre Z2. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces hacemos la estandarización de todos estos factores que aparecen aquí, tanto en el numerador como en el denominador, hasta que finalmente me queda un K total acá. Este K, como está explicado aquí abajo, es K por Z1, Z2, etc. Y abajo tenemos un P sub 1 por omega n cuadrado, etc. Entonces ya está eso. Y luego procedemos a aplicar 20 veces logaritmo al módulo de esos números complejos. Expandiendo, tendríamos que lo que está en el numerador va con términos que se suman, lo que está en el denominador son términos que se restan. Esto, al momento que está explicado aquí, decibeles, significa que tengo 20 veces logaritmo de KB, más 20 veces logaritmo de el módulo de esta otra cosa, más 20 veces logaritmo de módulo de este otro número, menos 20 veces el logaritmo de todo lo que tenemos aquí. Aplicamos el criterio de esta forma. Bueno, procedimiento general, reescribir la función de transferencia, sabemos esto, obtener los trazados individuales de cada factor básico y representarlo, el módulo y la fase. Trazados asintóticos también pueden ser útiles. Y aquí ya les cayó el siguiente ejemplo. Bueno, a ver, entonces antes de irnos con la explicación de esto de aquí, vamos a hacer un ejemplo pequeñito para ilustrar lo que hemos visto hasta el momento. A través de este circuito aquí. Se pide dibujar el diagrama de Bode para la magnitud y fase de la función de transferencia voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces, así como este es un caso de ejemplo para un sistema eléctrico, podemos también tener uno para un sistema masa resorte amortiguador, por ejemplo, o cualquiera de los sistemas que nosotros hemos estudiado ya hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para obtener en este ejemplo el diagrama de Bode? Lo primero es lo más sencillo. Para estos sistemas podemos sacar la función de transferencia. Pongamos de salida sobre voltaje de entrada. Esto va a quedar igual a, usted ya sabe obtener a estas alturas del partido esas funciones de transferencia, ¿no es cierto? Voy a escribir aquí parte por parte, ¿sí? Entonces, si quiero sacar el voltaje de salida, debo primero encontrar la corriente. Y la corriente sería voltaje de entrada sobre
R más 1 sobre SC. Entonces le repito, la corriente va a ser igual a voltaje de entrada sobre R más 1 sobre SC. Y esa corriente tendré que multiplicar por esta impedancia, 1 sobre SC. Entonces, despejando de ahí, voy a escribir, bueno, pongámosle por si acaso, todo más bien, que no vayan a confundirse aquí. Ya, aquí voy a escribir 1 sobre SC. Y aquí abajo vamos a tener R, bueno, pongámosle mayúscula, R más 1 sobre S por C. Bien, entonces ahí tenemos lo que les decía. Si de aquí despeja el voltaje de salida, vamos a tener B in sobre R más 1 sobre SC. Esa es la corriente. Y para convertirla en voltaje de salida, debo multiplicar por 1 sobre SC. Entonces, hasta ahí creo que no hay dificultad. Ahora, esta expresión va a ser igual a, ponemos nuevamente un cociente, en el numerador le va a quedar 1, y en el denominador vamos a tener 1 más SCR. SCR. Así nos queda la función de transferencia hasta el momento. Pero fíjese bien, estoy haciendo esto por facilidad, trabajar en términos de S. ¿Por qué? Porque ya sabemos manejar esos términos en S, en el dominio de Laplace. Si es que hubiese querido hacer en función de J omega, ¿qué tenía que poner aquí? Aquí R y acá 1 sobre J omega C. Uno que a la larga me va a dar lo mismo. Entonces, finalmente aquí lo que debo hacer es cambiar el S con J omega. Eso simplemente. Entonces, aquí abajo me queda 1 más J omega R. Y ya está la función de transferencia. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer aquí? Primero, obtener el módulo y el ángulo. Entonces, vamos a poner aquí. De una vez le voy a hacer para todo. Para ambas cosas. A ver, esto. Mejor le quitamos aquí. Y nos venimos acá mismo. Ya, de una vez. Esto de aquí va a ser igual. Ponemos cociente. Ya, entonces pasamos de forma rectangular a forma polar. Entonces en el numerador tengo un número real puro. Me queda esto con 0 grados. Vamos a dibujar así. Para evitarnos el graditos arriba, simplemente ya entendemos que ese es el ángulo de 0 grados. Y aquí abajo nos va a quedar una raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, 1 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, omega CR, omega CR. Todo esto, ya sé, esto debía haber puesto de esta forma. Aquí, a ver, aquí el omega CR. Cerramos esto y le ponemos al cuadrado.
Ya. Bien, ese es el módulo. Y el ángulo, a ver, aquí me va a salir dentro de la raíz, entonces primero me salgo de acá y le pongo ahí el angulito. Ya. El ángulo va a ser tangente inversa. A ver, aquí también voy a necesitar un -1. Entonces, el problema de trabajar con esto es que se vuelve el proceso un poco lento. Pero bueno. Tangente a la -1 de la parte imaginaria, omega CR, sobre la parte real, en este caso vale 1, y nos quedaría así ese número complejo. ¿Sí? Ya está, entonces de aquí directamente ya se puede sacar los resultados que estamos queriendo. Pasamos a decibeles, el numerador, el módulo del numerador y el módulo del denominador. Entonces 20 veces logaritmo de 1 es 0. Solamente me va a quedar menos, pongamos aquí menos 20, el logaritmo en base 10. El logaritmo ya sabemos que es base 10, ¿no? De esta partecita de aquí. Ya. Entonces, eso me da el módulo, la gráfica del módulo, en decibeles. Menos 20 logaritmo de esto. Bien, entonces vamos a dibujarle por acá. Ya, ese primer término. Entonces, para dibujarle, la resistencia vale 1K y el capacitor vale 100 micros. A ver, aquí tendríamos 1K por 100 micros. Sería 1000. 0,1, ¿no? Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es sacar la frecuencia de corte. Frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre C por R. ¿Cuánto da 1 sobre C por R? A ver, algún voluntario que tenga una calculadora a la mano. 1 sobre 1K por 100 micros. 10. 10, profe. 10. Sí. Ya, 10, correcto. 10 radianes sobre segundo. Gracias. Ya, tenemos la frecuencia de corte. Entonces, como ustedes se dan cuenta, si la frecuencia de corte es 10, aquí debemos elegir las escalas o los valores correspondientes a esta gráfica. Entonces vamos a suponer de que al finalizar el primer bloque tenemos aquí 10 radianes sobre segundo. Quiere decir que el origen estaría en 1. 1 radian en el origen, 10 al finalizar el primer bloque, 100 al finalizar el segundo y 1000 al finalizar el tercer bloque. ¿Sí? Por lo tanto, entonces vamos a escribir esos valores. Aquí le ponemos frecuencia 1 radian. Al finalizar el primer bloque, suponemos que aquí hemos llegado a 10. Acá tendríamos 10 al cuadrado, 100. Y así podemos seguir, ¿ya? Elegimos eso. Bien, como la frecuencia de corte de nuestra función de transferencia es de 10, entonces marcamos ese punto de interés aquí. Justamente en donde tenemos 0, vamos hasta 10 y ponemos una marca. Ahí está, pongamos una marca más grandecita.
Ahí está la frecuencia de corte. Entonces ya sabemos dibujar estos términos. En baja frecuencia, esto es prácticamente 0, me queda raíz de 1. Logaritmo de 1 es 0. Asintóticamente dibujamos entonces desde aquí hasta acá una recta en 0 decibeles. Luego debemos dibujar una recta que baje con pendiente de 20 decibeles por década. No se olvide, aquí tengo el coeficiente menos 20. Eso me da la pendiente. Entonces, ¿cómo trazo esta recta con pendiente de 20? Quiere decir que en el eje vertical debo avanzar un factor de 20. Aquí avanzo 20, mientras que de aquí hasta acá avanzo una década. Entonces ya está. La recta sería avanzando 20 decibeles hacia abajo, verticalmente, y horizontalmente avanzo una década. Entonces pongo allí este punto referencial y trazamos con esto desde aquí hasta acá la recta con pendiente de 20 decibeles que va bajando. Finalmente, en el gráfico real sabemos que de esta esquina pasa 3 dB más abajo. Digamos que por allí está 3 decibeles. Entonces, desde aquí nos aproximamos asintóticamente. Bueno, aquí ya tendríamos que hacer a mano alzada. Desde aquí nos vamos aproximando a 0 de esta manera. Y por aquí vamos trazando esto así. Esa sería la gráfica real para la respuesta en magnitud de nuestra función de transferencia. Para la fase ustedes la van a hacer en la casa. Simplemente aquí quiero explicarles lo siguiente. ¿Qué provecho saco yo de esta gráfica? ¿Cuál es la utilidad a la final que tengo de aquí? Esta gráfica en azul o la asintótica en rojo me dice mucha información respecto a mi circuito. Por ejemplo, en este trazo asintótico aquí, 0 decibeles. 0 decibeles quiere decir que voltaje de salida sobre voltaje de entrada vale 1. No se olvide que la función de transferencia que estoy dibujando es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Al observar aquí que la máxima ganancia en decibeles es 0, significa que el máximo voltaje de salida que puedo aspirar en ese circuito es igual al voltaje de entrada. Ese es el máximo voltaje de salida que podría sacar en ese circuito variando la frecuencia. ¿Para qué frecuencias puedo obtener los voltajes más grandes? Aquí está, esta es la ganancia. Los voltajes más grandes, o la ganancia más grande, que es lo mismo, puedo obtener para frecuencias pequeñas. ¿Sí? Entonces, esas frecuencias pequeñas se consideran como tales hasta este punto, hasta la frecuencia de corte. Entonces, desde aquí hasta acá, tenemos lo que se denomina el ancho de banda del circuito. Se lo representa mediante BW, el ancho de banda de mi circuito. Este ancho de banda representa todas las frecuencias para las cuales el voltaje de salida se aproxima al máximo valor. Evidentemente, si trabajo asintóticamente, diríamos, el ancho de banda es el conjunto de frecuencias para las cuales el voltaje de salida es el máximo posible. Eso asintóticamente. En la realidad sería el ancho de banda es el rango de todas las frecuencias dentro de las cuales el voltaje de salida alcanza los valores más grandes. A partir de la frecuencia de corte hacia la derecha, vemos que la ganancia
cae rápidamente. Esto significa que el voltaje de salida se hace pequeño a mayor velocidad. Desaparece prácticamente el voltaje de salida muy rápidamente. Esta característica que está dibujada aquí es la que corresponde al denominado filtro pasabajos. ¿Qué es un filtro pasabajos? Es un circuito en donde la señal de salida alcanza los mayores valores a frecuencias pequeñas. Ese es el filtro pasabajos. Quiere decir que tengo un voltaje de salida con la mayor amplitud posible, pero en frecuencias pequeñas. Por eso es pasabajos. Deja que los voltajes de salida sean los más grandes a bajas frecuencias. Bien, entonces, por favor, ustedes dibujen en esta misma laminita, ya les voy a pasar estos copiados, la respuesta de la fase para el ángulo. Entonces, para el ángulo, usted ya tiene aquí también ya la expresión lista. El ángulo sería menos tangente inversa de omega CR. Esa sería la fase. Hay que dibujar eso asintóticamente y tendríamos completada esta parte de la materia. Bien, si tiene alguna pregunta hasta aquí, por favor. Bien, entonces, si es que no hay preguntas, terminamos la clase en este momento.